Ok, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Oh, no, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Han venido a ver telenovela o a pasar la clase? O mejor dicho, novela de radio. Ya, Carla Lorena, ¿has entrado a la página y has visto cuántos alumnos ya están en el grupo? No. De la página, no, doctor, pero en lista ya aumentaron 82 alumnos. ¿Cuánto? En la última clase, 82 alumnos. Fue lo que hizo el último conteo de asistencia. Sí, no, pero esos habían. A lo que me voy es con la adición que ha habido. No has entrado, ¿no? No, doctor. ¿Alguien ha entrado para ver cuántos son ya? Bueno, no interesa. El tema es ya. ¿Dónde está Alejandra González? Buenas tardes, Inge. Ah, ya se te vio, ya. Buenas tardes, Alu. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alu. A ver, vamos a admitir uno más y después ya lo cierro. Ok. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos a ver prácticamente el penúltimo capítulo para completar el material del primer parcial. Pero obviamente en el viaje que hicimos a través de la hidrología, vimos que nuestra relación con el Sol nos proporcionaba la radiación solar dependiendo del lugar donde estemos. Y en función de eso, pues hoy lo que vamos a ver es la evaporación y evapotranspiración. Sí, Alvarado, ¿qué era? Quería decirle, doctor, que son 94 inscritos en la materia por el momento. Gracias, Josafat. Te agradezco mucho. Gracias. 94. En el otro grupo son algo similar y eso obviamente lleva a la manera de evaluarlo. Vamos a hacerlo prácticamente, yo creo, en dos grupos para que no haya, ¿cómo se llama? Bolleo. Obviamente, ¿qué pasa? Hay gente que ni siquiera ha pasado hidráulica 1 y ya los inscriben en hidrología. Entonces, obviamente, esas personas están saltando una escalera y cuando egresan NPI, usted sabe, Carla Lorena, lo que es NPI, ¿no? No, doctor.
A ver, vos, Natanael, decirle lo que es NPI. No sé, doctor, decirle. Y usted, Natanael, conocés la primera ley de García, ¿no? ¿Tampoco? A ver, Enrique Quispe, recordarle la primera ley de García a todos. Buenas tardes, doctor. Creo, si no me equivoco, todo lo que está jodido no se puede de joder. Así es, lo que está jodido no se puede de joder. Ya jodiste. Y NPI, a ver, Clever Vargas, vos decirle lo que es NPI. Marisol III sabe, a ver, decirle vos, Marisol, que eso. No recuerdo, doctor. Ya, yo te lo voy a recordar. NPI quiere decir ni puta idea. Castellano, claro. Entonces, eso es lo que pasa. Quieren saltar montonera de gente, quieren tener el título. Yo les regalaría el título y que vayan a trabajar. De verdad. Es como, ¿querés ser astronauta? Tomar de astronauta, lo subí en una cápsula y no sabe ni dónde está el botón de abrir la puerta. No sé si eso los hará felices, pero me imagino que muchos sí. Otros dirán, no, señor, quien quiere peces que se moje el... ¿Qué era, Samira? Quien quiere peces que se tiene que mojar, hijita. Doctor. Quien quiere peces que se tiene que mojar. Las escamas. No. Si vos querés ir a pescar, tenés que estar dispuesta a mojarte el culo, hija. Porque decía, no quiero pescar, pero no. Quien quiere pedir que se moje el culo. Y es verdad. Castellano, claro. No, Natanael. Bueno, entonces obviamente esa radiación que incide, la que incide ya sobre nuestro suelo, nos produce lo que llamamos evaporación. Nos incrementa la actividad molecular de las superficies de agua. No se está yendo todavía, ¿no? Ya. Bueno, yo no sé, me faltan un par de análisis y después decidirán a qué manicomio me llevan. Lo que pasa es que el neurólogo que me ve ya está más loco y ya lo he enloquecido, entonces ya no se anima si... Sí, pero yo creo no que hasta el miércoles ya salen unos resultados y ya van a saber. Bueno, entonces, pero esa capacidad que tenemos de, a través de la radiación, convertir el agua líquida en agua en forma de vapor, en agua gaseosa o agua atmosférica, se guarda en la atmósfera. Entonces hay un sitio donde guardarla. Y lo que vamos a ver ahora es eso, es evaporación y evapotranspiración. ¿Por qué? Porque la evaporación se refiere a aquello que nos viene de superficies de agua y la evaporación y la evapotranspiración lo que viene del suelo y las plantas. Las plantas también exudan, llevan el exceso de agua a través de la presión osmótica que chupan por las raíces y a través de las esporas que tienen en las hojas, llevan, es decir, la exudación, es como nosotros, el efecto micro, cuando vamos en el micro, pues sabemos el efecto sudorífico del ser humano. No se amerita el efecto micro, uno tiene que colocarse aparatos de esos de ropa ahí, el efecto micro. Bueno,
Vamos a empezar a ver entonces el tema de evaporación. A ver, vamos a ver si hay. No hay ya participantes que quieran entrar. Colocamos. ¿Se ve? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, se ve. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que la evaporación ocurre de la evaporación de las aguas oceánicas, de los océanos a la alta atmósfera, de las aguas continentales también, es decir, que se están sobre la tierra, los lagos, ríos, pero también la transpiración de las plantas. Las plantas exudan y obviamente esa evaporación se eleva y cuando se dan las condiciones, ese vapor de agua se vuelve a convertir en líquido y nos cae la lluvia. Las grandes masas de lluvia vienen a caer en el mar, continente también, pero no olvidemos que este continente mal llamado tierra debería llamarse agua, porque hay más agua que tierra. Y aquellas condensaciones que se producen por encima del punto de congelamiento del agua, pues nos van a producir la nieve o el granizo. Y obviamente, después esa nieve y hielos fundidos corren sobre la tierra, pero hay gran parte que se insume, se percola hasta las aguas profundas subterráneas y finalmente todo llega al mar. Este es un pequeño resumen de lo que es el ciclo hidrológico. Entonces empecemos, no porque sea así, cualquiera de estas puede ser la primera etapa porque todas se van dando simultáneamente. Hay almacenamiento de agua en ríos, lagos, arroyos, suelos, etcétera. Y prácticamente viene la evaporación de todos ellos debido a la incidencia de la radiación solar. Las plantas también transpiran y toda el agua que hay líquida se transforma, no toda, parte de ella en vapor de agua y se almacena en la atmósfera. Una vez que está almacenada en la atmósfera y se dan las condiciones, ese vapor de agua presente en la atmósfera se condensa, se forman las gotas primero y cae a la tierra, ya sea en forma de lluvia y si está cayendo de puntos que están por encima del punto de congelamiento del agua, será granizo, nieve y finalmente fluye o sobre la tierra o por debajo de ella en lo que se le llama el agua subterránea, el flujo subterráneo. Tendremos una escorrentía subterránea. Y la evaporación, como habíamos dicho antes, es un fenómeno potencial. Es decir, tiene que existir la energía dada por la radiación solar y el recurso. Si ambos no están presentes, no se va a dar. Todas las fórmulas, yo les voy a dar varias ahora, para que ustedes se acuerden, asumen que existe la energía, pero sobre todo asumen que existe el recurso. Entonces, finalmente, todas las fórmulas que asumen que existe el recurso nos van a dar un valor de evaporación. Pero si no hay que se evapore, nada se va a evaporar. Luego, finalmente, somos nosotros quienes vamos a decidir si la evaporación es solamente potencial en un sector o real. Igualmente con la evapotranspiración. ¿Ok? Entonces tenemos la energía que nos la da la radiación solar, está el recurso que es el agua y como producto tendremos la evaporación.
Entonces, la evaporación es ese proceso mediante el cual el agua cambia de estado líquido a sólido. Y para que cambie de estado, ¿qué tipo de calor hay que aplicarle? Calor latente. El agua líquida de los océanos ingresa a la atmósfera, el agua líquida de los lagos, etcétera, ríos, en forma de vapor, y se incorpora nuevamente al ciclo del agua, ¿ok? Inclusive la sublimación en las zonas de hielo, el hielo que pasa, la nieve y el hielo que pasa directamente de sólido a vapor, también se va así. Pero un 70% de esa agua recibida por una zona en forma de precipitación es devuelta a la atmósfera a través del proceso de evaporación. Ese 30% restante se ve en forma de escorrentía, sea superficial o subterránea. Entonces, la evaporación puede darse desde la superficie del suelo y la vegetación después de la precipitación, porque pasado un tiempo, ya lo que se da del suelo y la vegetación se llama evapotranspiración, no evaporación, porque ya el proceso es diferente. Después de la precipitación sí hay evaporación de la superficie del suelo y de la vegetación, pero es del agua que ha llovido. Hay evaporación de las superficies de las masas de agua y también se evapora, desde las partes más superficiales del suelo. Pero vamos a ver qué factores son determinantes en la evaporación. En primer lugar, vemos que es la temperatura del aire como efecto directo de la radiación sobre nuestro medio. Nos hace sentir cierta temperatura y esa temperatura del aire es importante, es determinante para que se produzca la evaporación. Obviamente la humedad atmosférica, porque nos va a indicar el estado en el que se encuentra el micro. Nos va a decir, hay espacio para 10, pero la humedad, pero hay 3 que están sentados, por lo tanto, puede, si hay el recurso y si hay la energía, puede haber evaporación. Y por supuesto la presión atmosférica, que parte de ella nos va a indicar qué parte ocupa el vapor de agua para que pueda darse el proceso. La salinidad es un factor determinante. A mayor salinidad, menor evaporación, que la sal impide eso. El tamaño de la masa de agua. No es lo mismo que se evapore de un baldecito, que se evapore de una piscina, que se evapore de un lago, que se evapore del océano. Es el tamaño de esa masa, de esa superficie expuesta a la radiación solar. El viento nos determina esa velocidad de incorporación del agua en forma de humedad a la atmósfera, porque el viento desplaza esas masas de aire húmedo y las va intercambiando por aire seco. Y fundamentalmente, la radiación solar es la fuente de todo. Se miden, sí, hay métodos experimentales, generalmente se hacen en tanques o bandejas de evaporación, donde lo que se mide es la cantidad o volumen de agua que por efecto de la radiación solar se ha perdido de ese tanque que tenemos o bandeja de evaporación. También podemos estimar la evaporación a través de fórmulas empíricas o semiteóricas, utilizando, como vamos a ver dentro de poco, un balance energético, viendo si hay energía para que se produzca el fenómeno, pero obviamente tenemos que asumir que hay agua que se evapore, porque si no hay agua que se evapore, por más energía que haya, nada se va a evaporar. Y esos tanques de evaporación existen varios tipos. Obviamente tienen que estar acompañados de algo que mida cuánto va a llover, porque necesitamos saber la evaporación neta.
Si en un área ha llovido, tendremos que restarle aquella porción de lluvia al volumen que ha disminuido del medidor para excluir ese aporte del agua de precipitación. Ok. Todos los tanques siempre tienen un coeficiente de ajuste por las condiciones en las que están instalados. Fíjense ustedes, la evaporación en realidad es un déficit que hay en el tanque. Se tiene que tener una medida precisa para el nivel del agua dentro del tanque. Esos tanques tienen tornillos micrométricos. Podemos tener los de superficie, pero ahí recibe mayor radiación térmica porque las paredes se calientan. Y eso induce a que a veces nos sobrevalore la evaporación. Por eso muchos tanques son enterrados, pero el problema que tienen es que se introducen cuerpos extraños como ser hojas. Y en los tanques flotantes que se colocan en los embalses, el problema es que se tiene que lidiar con los efectos de oleaje, los datos no generalmente en el mar, sino en otros sectores. Bien, fíjense ustedes, esos tanques de evaporación, si los coloco sobre la superficie, los voy a tener que aislar de alguna manera y poner por encima de algo para evitar que esta temperatura residual que rodea al tanque caliente estas paredes y me dé valores más altos de evaporación de la que existe. Tendré que tener un tornillo micrométrico para saber en realidad cuántos milímetros se me han evaporado, un pluviómetro por si ha llovido para poder ajustar cuál es la evaporación real y puedo tener evaporímetros Pichet, que es aquello que se va evaporando del suelo, poniéndole un papel poroso, etcétera, a través del mismo para que el vapor de agua pase a la atmósfera. Bien, la primera fórmula es bien sencilla. Rn es la radiación neta que cae sobre la Tierra y L sub V es el calor latente de vaporización. Es decir, la energía necesaria para que a una misma temperatura el agua líquida cambie de estado al estado de vapor, de gas, sin cambio de temperatura. Es por eso que está en unidades de energía y en unidades de materia. Tantos julios por kilo. Si yo en vez de kilo quiero tener metros cúbicos, pues lo voy a multiplicar por la densidad del agua, el FW. Y este valor es 2.501 por 10 a la 6, menos 2.370, ¿ok? Por la temperatura del agua en grados centígrados. Es una fórmula bien común. ¿Cómo lo obtengo? Bien sencillo. Si yo necesito LV para que se me evapore 1 metro cúbico de agua o 1 kilo de agua o lo que sea, dependiendo las unidades en las que esté esto, y si dispongo de una radiación neta de tantos vatios por segundo, ¿qué cantidad de evaporación tendré? Entonces, despejo esa E y va a ser Rn por el valor de LV. Por esa masa y por el valor de LV. Esta viene directamente de esa regla de 3, que nos dice, si yo tengo esta energía, si con esta energía se me pueden evaporar tantos kilos o metros cúbicos de agua, si dispongo de esta fuente de radiación, ¿cuánto se me evaporará? ¿Cuánto será el E? Hago la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. ¿Ok? Y básicamente lo que obtengo es esta relación, que solo depende de la radiación neta. Tendré que medirla o evaluarla, porque estos dos valores son constantes. La radiación neta ya saben que está en vatios por segundo, esos son
está en vatios por metro cuadrado, el vatio es julio por segundo, serían julios por segundo por metro cuadrado, y si lo divido entre julios por metros cúbicos, lo que voy a tener son metros por segundo. Puedo convertir esos metros por segundo a milímetros y los segundos a la unidad equivalente tiempo del día, porque en un día hay 86.400 segundos. Esa es una de las fórmulas. La otra, esta es bien aplicable, pero se requiere el dato de la radiación solar. En nuestro país es un dato que se mide muy poco. La otra fórmula es muy utilizada porque ya considera la acción del viento, pero está considerando también el déficit que puede haber en presión atmosférica. Esta es la presión del vapor de agua en milímetros y esa es la que existe en el aire. Si esto realmente es diferente, quiere decir que no ha llegado la presión de vapor del aire a su nivel de saturación, hay espacio todavía para que se evapore algo y va a ocurrir. Esto me indica el potencial de evaporación. Sería una medida de la humedad relativa, porque esta sería la presión actual y esta sería la presión de la P sub A es la presión de saturación y la P es la presión de vapor del aire. En milímetros llamo a Sana y le digo, oiga, ¿cuál es la presión de vapor? Es tal. Y esta la busco en tablas a la temperatura indicada. Y ese es el valor de la velocidad en kilómetros por hora a una altura de 7.64 metros. Tienen que ver que ese número feo, 764, feo para nosotros, es porque esta fórmula antes estaba en unidades norteamericanas. Otra que es muy importante, que la vamos a ver en la clase que viene dentro de los ejemplos, es el método aerodinámico completo. ¿Qué quiere decir? Nos considera esa presión del vapor de agua, la presión real del aire, por un coeficiente de transporte de vapor, y básicamente nos vuelve a considerar, esta es la evaporación potencial, nos vuelve a considerar la velocidad a una altura z, siendo z sub 0 la altura de rugosidad, como ustedes ya saben. Entonces, este método es bueno, pero a veces da resultados excesivos. ¿Por qué? Porque asume que siempre está el viento y el viento facilita la evaporación. Entonces, fíjense ustedes, la evapotranspiración aquí, por eso les he puesto esta gráfica, me gusta mucho, porque si embolso en una misma área a una planta y esa misma planta la dejo sin bolsa, aquí dentro de la bolsa veo que hay harta humedad, que es lo que está transpirando la planta. Aquí estoy viendo que la planta tiene ese efecto de sudar a través de sus esporas. Entonces, ¿qué es la evaporación? La evapotranspiración es el efecto de dos cosas: la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Obviamente, es muy importante la evapotranspiración para cuantificar los recursos hídricos de una zona, inclusive para determinar el clima. Intervienen, por lo tanto, en el balance calorífico y la redistribución de energía. En el balance calorífico, porque producen humedad, esa que retiene calor, y cuando bajan las temperaturas, pues armonizan esos descensos de temperatura despidiendo calor. Y con los traspasos
de estado del estado líquido al vapor, prácticamente lo que se produce es un equilibrio entre la energía recibida y perdida para que esté siempre Ok, como les había dicho antes, es importante la evapotranspiración porque nos ayuda a determinar inclusive el clima en una región o en un lugar. Vamos a ver ahora qué pasa con la evaporación y la transpiración. Tiene que existir radiación solar para la evaporación, tiene que existir temperatura, tiene que existir humedad, ya sabemos, lo hemos visto. Mientras menos humedad haya, más evaporación va a haber, porque está más abierto el sitio para recibir más vapor de agua. La presión atmosférica, a menor presión o lo que es equivalente a mayor altitud, habrá mayor evaporación, siempre y cuando haya algo que se evapore. Con el viento, más viento hay más evaporación. La temperatura del agua, el tipo de suelo, el grado de humedad del suelo, todo va a ayudar a la evaporación. En la transpiración, como es de la planta, va a depender del tipo de planta, de su ciclo vegetativo, si está a un nivel inicial, si está creciendo, si ya está en un nivel medio o si el fruto ya está maduro, dependiendo del estado en el que se encuentre la planta, voy a tener un estado de transpiración. Va a depender del tipo de suelo, de la humedad del suelo y sobre todo, por supuesto, de la insolación, es decir, de las horas de luz y de sol que yo tenga por día. La evaporación puede darse inclusive de noche porque quedan calores residuales, pero para la transpiración es importante la insolación, que es la incidencia directa de los rayos solares sobre una estación. El viento, la humedad de la atmósfera, etc. Tenemos que diferenciar entre dos conceptos. La evapotranspiración potencial, que la determinó Charles Stoneway, es la máxima que puede darse siempre y cuando exista radiación y exista el recurso. Es la que determinó Charles Stoneway y el año 48, prácticamente en un suelo bien cubierto de vegetación con bastante humedad, por eso le llamó evapotranspiración potencial. Y la real prácticamente es la que vuelve a la atmósfera, es la que realmente ocurre. Siempre va a ser menor o igual a la potencial, siempre y cuando se den las condiciones necesarias, tanto meteorológicas como del suelo existente. Esto se los voy a explicar cuando retornemos a la clase, porque ya se va a cortar. Entonces vamos a parar la clase aquí y en un minuto nos volvemos a conectar. Ok, entonces fíjense que ante la falta de medidas directas de evaporación, que en nuestro medio no se miden, lo que más se mide es lluvia, temperatura, presión atmosférica, pero hay dos cosas que no se miden, la evaporación y la radiación solar. Entonces, eso es un problema cuando tenemos que hacer un balance de disponibilidad de aguas. ¿Ok? Es realmente importante que ustedes estén conscientes de eso. Después de eso, para evaluarlo, las fórmulas no se salen del sentido común. No necesitan ser genios ni tener una computadora al lado. Saben que si disponen de un calor latente para que se evapore o para que cambie de estado una cierta cantidad de agua, si ustedes tienen tanta energía, ¿qué cantidad se les va a evaporar? Es multiplicar en cruz y ya está. Es una regla de 3 simple, la primera ecuación. Las otras son más elaboradas
pero también se hace. Y ahora hemos visto que hay dos formas de la evapotranspiración. La potencial, es decir, la que asume que siempre hay energía y el recurso. Pero ¿quién tiene que decidir cuál es la real? Lo vamos a ver con un ejemplo. Somos nosotros, los ingenieros, porque si no, imagínate, todo estaría pues en una compu. Ya prácticamente lo que tendríamos que ser es usadores de información. Pero por más que utilicemos la información, tenemos que saber para qué es, tenemos que saber interpretarla. Ok. Cuando escuchen, ¡ay, me aplacé! No, te aplazaste por tu responsabilidad y 92 inscritos, porque cuando me dicen, ¡ay, que se aplaza harta gente en tu curso! Sí, se aplazan. Porque para empezar, habrán 92 inscritos, pero vienen 70, o sea, ya hay 22, cuya posibilidad de aprobar es reducida. De esos 70 vienen al examen unos 60, o sea, ya 30 tanca. Y de esos 60 que vienen, que pasen 30, dice, ay, pasa un 30%, sí, porque eso es lo normal. Que en un curso que exige y que se empieza ya a razonar más allá de lo que es formulitas o el Schaum, empiecen ustedes a desarrollar esas capacidades que tienen de ingeniería. Entonces, bien, vamos a ver ahora cómo determinamos un balance hídrico. ¿Qué modelito vamos a usar? Fíjense ustedes, aquí tengo yo un sistema cerrado donde tengo un suelo. Aquí me van a incidir la radiación solar y la precipitación, pero primero van a tener que cargar el suelo con el agua. Si el suelo está vacío, van a tener que llenar esta recarga, esta zona de recarga, y cuando esta zona de recarga esté excedida, entonces voy a tener exceso de agua que tendrá que salir por alguna parte. Se me irá fuera del sistema. Entonces, en esta gráfica, ¿qué ven ustedes? La lluvia, tal y como se ve en nuestro medio, empieza a llover en septiembre, octubre, hasta marzo, y después baja la lluvia. Junio, julio, agosto, septiembre empieza a subir. Y aquí hay dos cosas. ¿Podemos calcular la evapotranspiración potencial? Sí, esta línea azul. La evapotranspiración real es la verde, es la que vamos a tener nosotros que evaluar, saber evaluar. Y esta línea apuntadita es la precipitación. Empecemos en septiembre, ¿por qué? Porque la recarga está vacía. En septiembre, como ha llovido poco, como estos meses, por ejemplo, el suelo está prácticamente seco. Entonces, las primeras lluvias, cuando llueve, lo primero que van a hacer es recargar el suelo. La mayor parte de la lluvia se va a recargar el suelo. Y prácticamente la evaporación potencial va a ser igual a la real. ¿Por qué? Porque ha llovido más de lo que realmente se puede evaporar. Llegado un determinado momento, ya a mediados entre octubre y noviembre, ya la recarga se ha llenado. Entonces, aquello que me llueve en exceso de la evapotranspiración potencial es un excedente de agua, fíjense aquí. Y eso va a ocurrir hasta los meses más o menos de abril. La lluvia excede la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración real va a ser igual a la potencial, nunca puede ser mayor que ella en esos meses.
Pero ¿qué va a pasar cuando ya la evapotranspiración exceda a la precipitación? Vamos a suponer aquí en mayo. ¿Qué va a pasar? La evapotranspiración potencial es mucho mayor que la lluvia. Hay que se evapore, sí, lo que está guardado aquí en la recarga. Entonces yo estoy haciendo en la zona de esta reserva, se ha cargado, se ha recargado la reserva. Esta evapotranspiración, esta energía que hay me va a sacar agua de aquí de la reserva. Lo mismo va a pasar en junio, lo mismo va a pasar en julio hasta que la seque la reserva. Y después no va a pasar nada. Prácticamente lo que llueva se va a evaporar. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración potencial excede al aporte de agua de la lluvia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquello que es real de lo que nos dan las fórmulas. ¿Ok? Entonces, a ver. No. La próxima clase vamos a entrar a aprender a evaluar, pero ustedes lo que tienen que hacer es tratar de evaluar ese balance de vapor. Esto es súper importante porque hasta el clima, para determinar el tipo de clima que tenemos en un área, tenemos que hacer ese balance hídrico. Tenemos que determinar, Samira, lo que es la evapotranspiración real y diferenciarla de la potencial. Entonces, fíjense que lo que son formulitas quedan ahí nomás escritas y lo que tenemos que hacer, queridos alumnos, es ver qué entra, qué sale, qué se queda, qué se recarga y qué hay en exceso para saber cuál es la evaporación o la evapotranspiración real. No sé si tienen alguna pregunta. De materias que van y se aprenden de memoria Natanael, ¿tenés alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una consulta. Usted habló de que no se tenía datos exactos de la radiación y que eso afecta bastante. Pero en el tema de la evapotranspiración también es muy importante entonces considerarlo. No, yo lo que he dicho es que no se mide la evaporación y si no se mide no tenés el dato. Ya, muchas gracias. Obviamente, la evapotranspiración vamos a aprender a calcularla la próxima clase. La evapotranspiración potencial es la que se calcula. Nosotros, en función de lo que llueve, que esos datos sí tenemos los datos de evapotranspiración potencial y de lluvia, vamos a tener que aprender a determinar en función del estado en el que esté ese modelo que tenemos, donde tenemos una variación de la reserva que primero se tiene que recargar porque el agua no se va directamente a la atmósfera, primero recarga la parte de suelo que tiene que recargar. Y cuando digo eso, esa parte que tiene que recargar es muy diferente en concepto el de los ingenieros civiles al de los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos tienen que calcular la cantidad de agua necesaria para que llegue a la zona radicular de la planta. El ingeniero civil tiene que calcular ya una densidad aparente del suelo para saber hasta dónde va a llegar el agua y hasta dónde se va a quedar. Y después hasta dónde va a drenar por gravedad hasta los acuíferos. Miércoles, Karen, casi te has atrancado con la botella. Invita pues un poco, oye, tu vodka ahí.
Le echa agüita, Karen, ahí dice, es agua, nada, debe ser vodka eso. Entonces, prácticamente tienen que ver que nosotros ya más allá de lo que te den las fórmulas, lo que tenemos que hacer es razonar en establecer ese balance, en ver realmente cómo está funcionando el sistema y cuál va a ser el valor real de la evaporación o de la evaporación o de la evapotranspiración. Mildred Uría, vos recién te has unido al curso, ¿no? Sí, doctor. La adición de la materia hace una semana. ¿Y por qué no venías antes? Es que estaba en duda, no sabía si adicionar esta o otra. Mierda, porque te vas a tener que poner bien las pilas. Sí, doctor, ya estoy al tanto de todos los contenidos. No, pero si el contenido te lo doy yo, el tema es que asimiles el nivel de conocimiento. Es decir, para transmitir conocimiento hay que saber, pero para enseñar hay que ser. Una cosa es enseñar y otra cosa es transmitir conocimiento. Esa parte de transmisión de conocimiento es la que me preocupa. Si la van a adicionar, ¿por qué no viene a clases desde el principio? ¿No? Pero bueno, ya son grandecitos, mayores de edad. Entonces, igual voy Escalante, ¿no? Recién la has adicionado, hija. ¿Qué te llamas? Escalante Márquez. Hola. ¿Qué te llamas, hija? María Celina, ese es mi nombre. ¿María qué? María Celina. Ya, María. Vos recién la has adicionado también, ¿no? No, yo ya la adicioné. Ah, ya. Bueno, cada cual sabe. Pues, hijas, dónde le ajusta el zapato. Pero deberían venir. Si la van a adicionar, saben que la van a adicionar. ¿Por qué no vienen desde el principio de clases? No los voy a matar, ni virtualmente no los puedo matar, pero les mando mis emisarios. Ok. La próxima clase vamos a aprender ya a calcular la evapotranspiración potencial, precisamente por el método de Thornway, y solo depende de la temperatura, y la temperatura es una variable que medimos. Por lo tanto, la evapotranspiración potencial sí la podemos evaluar. Pero lo que tenemos que hacer, la lluvia, son datos que tenemos que sacar y ya nosotros, de acuerdo a la zona donde estamos, de acuerdo al tipo de suelo, ver cuál es la hacer ese balance para ver cuál es la evapotranspiración real que se da en la zona. Una cosa es la potencial, que te asume que hay la energía y el recurso. Otra cosa es lo que te llueve y otra cosa es lo que realmente se evapora. Lo que se evapotranspira. Eso sería. No sé si tienen alguna consulta. Belleza. Eso quiere decir que todos han entendido. Porque no han entendido nada, Mitzi. ¿Has entendido, no, Mitzi? Ni me esté escuchando. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. ¿Se puede comprar todavía su libro? Yo creo que sí. Todo eso es a Eliana, por favor. Yo no tengo nada que ver. Eliana al final creo que les dio a ustedes hasta esta semana, la semana pasada, no sé. Ella me dijo, mire, hasta esta semana, porque ella tiene mucho trabajo en su tesis de maestría, y yo le pedí que me colabore con la distribución de los libros.
Pero creo que sí, no creo que haya problema. Pero creo que es ingeniero, muchas importante que lo gracias. tengan y de cada grupo. Pero hay muy buena ayudante en hidrología. Aprovechenla y saquen el jugo porque es muy buena ayudante, tanto desde el punto de vista didáctico como del conocimiento. Y aparte ya creo que lleva 2 años, este es su tercero en la como ayudante, entonces tiene bastante experiencia. Aprovechenla. Vayan a las clases. Sáquenle el jugo. Bueno, queridos, eso sería. Pórtense bien. Yo estimo que hasta este miércoles o jueves ya me va a decir el médico cuando empieza mi tratamiento, y ya en ese periodo pequeño que tenga que estar en tratamiento, pues me imagino le diré a Eliana que les pase clases. Bueno, un abrazo grande y pórtense bien. Portate bien, Samira.